Hay personas que casi nunca dicen no y aún así todos saben perfectamente hasta dónde pueden llegar con ellas. Piénsalo un momento. Seguro conoces a alguien así, alguien que no levanta la voz, que no discute ni arma escenas, pero que de alguna manera transmite con total claridad lo que acepta y lo que no. No necesitan dar largas explicaciones ni justificarse. Tampoco tienen que gritar para que sus límites se respeten. Y lo más interesante es que suelen ser las personas más respetadas en cualquier entorno. Tienen menos conflictos, viven con más tranquilidad y mantienen relaciones más sanas. Nadie las pisotea no porque sean agresivas, sino porque algo en su presencia sutil pero firme comunica constantemente quiénes son y hasta dónde se puede llegar con ellas. Y si ahora estás pensando, yo no soy así, si sientes que eres de las personas que siempre termina cediendo, haciendo cosas que en realidad no quiere, diciendo que sí mientras por dentro todo en ti dice que no, quiero que sepas algo importante. No es un defecto de carácter. No significa que seas débil ni que seas demasiado buena. Simplemente nadie te enseñó lo que voy a compartir contigo hoy. Y lo que vas a aprender en este video puede cambiarte la vida de una manera que ahora mismo ni imaginas. Porque el problema real no es que no sepas decir que no. El problema es mucho más profundo, mucho más interesante y sobre todo mucho más solucionable de lo que crees. Y a lo largo de este vídeo voy a desvelártelo todo. Vamos a ir paso a paso, con calma, con ciencia, con historias reales, con herramientas concretas que puedes empezar a usar hoy mismo. Y antes de que sigamos, si este canal te ayuda, si sientes que lo que aprendes aquí te sirve, suscríbete. Ese pequeño gesto no te cuesta nada a ti, pero para nosotros significa poder seguir creando contenido que de verdad transforme vidas. Ya está, seguimos. Déjame plantearte algo que probablemente nadie te ha dicho nunca de esta manera. La mayoría de la gente cree que poner límites es un problema de comunicación, que si no eres capaz de decir que no es porque no tienes las palabras adecuadas, porque no sabes cómo expresarte, porque te falta vocabulario emocional o habilidades sociales. Y entonces se ponen a buscar frases, buscan en internet cómo decir que no sin herir sentimientos, cómo poner límites de manera asertiva, qué decirle a alguien cuando no quieres hacer algo y aprenden sus frasecitas. Entiendo tu situación, pero en este momento no puedo. Me gustaría ayudarte, pero tengo otros compromisos. Te agradezco que hayas pensado en mí. Pero, ¿y sabes qué pasa? Que esas frases no funcionan o funcionan una vez, dos veces y luego la persona sigue presionando, sigue invadiendo, sigue cruzando esa línea una y otra vez como si el límite no existiera. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue lingüístico, el problema nunca estuvo en las palabras. Recuerdo una paciente que vino a mi consulta hace algunos años, una mujer brillante, exitosa en su trabajo, querida por todos, y vino porque estaba agotada, no podía más. Tenía una amiga, una persona muy cercana, que literalmente le consumía la vida. La llamaba a cualquier hora, le pedía favores constantemente, ocupaba todo su tiempo emocional y físico. Mi paciente había intentado miles de veces poner distancia, le había dicho 1000 veces con mucha educación que estaba muy ocupada, que necesitaba espacio, que tenía sus propios problemas y la otra persona siempre encontraba la manera de colarse de nuevo, de minimizar sus palabras, de hacer que se sintiera culpable hasta que un día algo cambió. Y no fue lo que dijo, fue lo que dejó de hacer, fue como empezó a comportarse. Y hablaremos de eso mucho más en este vídeo, porque esa historia tiene un final que quiero que escuches completo, porque lo que aprendió esa mujer es exactamente lo que quiero que tú aprendas hoy. El verdadero problema de los límites no está en la boca, está en el sistema nervioso, está en las creencias más profundas que tenemos sobre nosotros mismos. Está en lo que aprendimos de niños sobre lo que significa ser una buena persona, sobre lo que significa que te quieran, sobre lo que pasa si decepciona a alguien. Y eso, mis amigos, eso sí que tiene solución, pero una solución diferente a la que te han estado vendiendo. Y hay algo más, algo que quiero que te vayas apuntando mentalmente porque al final del vídeo vamos a hablar de ello con mucho detalle. Existe una herramienta
que las personas con límites sólidos usan de manera casi automática, sin pensarlo, y que tiene que ver con algo que la neurociencia lleva años estudiando y que transforma radicalmente la manera en que los demás te perciben. Cuando te lo cuente, al final vas a entender por qué algunas personas simplemente inspiran respeto sin hacer nada aparente. Pero para llegar ahí, necesito que entiendas primero lo que vamos a ver. Ahora voy a explicarte algo que me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología y que tiene implicaciones enormes para todo lo que estamos hablando. Los seres humanos somos animales sociales. Hemos evolucionado durante cientos de miles de años en grupos, en tribus, y nuestra supervivencia dependía de leer correctamente las intenciones de los demás. Por eso el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria, casi sobrehumana, para detectar incongruencias entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo comunica. Es algo que hacemos de manera completamente inconsciente. Ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo constantemente. Cuando alguien te dice, no pasa nada, estoy bien, con los labios apretados, con los brazos cruzados, con la mandíbula tensa, ¿qué le crees? ¿Las palabras o el cuerpo? El cuerpo siempre, porque el cuerpo no miente. O más bien porque el cuerpo es muchísimo más difícil de controlar conscientemente que las palabras. Y aquí está la clave de todo. Cuando tienes un límite claro, cuando de verdad en lo más profundo de ti sabes lo que aceptas y lo que no, tu cuerpo lo comunica sin que tengas que abrir la boca. Lo comunica en la manera en que te sientas, en la distancia que mantienes, en el tono de tu voz, aunque no digas nada especial, en la manera en que miras, en la velocidad con la que respondes. Todo eso forma un mensaje coherente que los demás reciben de manera inconsciente y que les dice claramente hasta dónde pueden llegar. Pero cuando el límite no está claro en tu interior, cuando por dentro tienes miedo de decepcionar, cuando te sientes culpable de antemano, cuando crees que si dices que no van a dejar de quererte, pues eso también se nota. Aunque digas las palabras más asertivas del mundo, aunque uses la frase perfecta del manual de comunicación, si por dentro estás temblando, si por dentro estás pidiendo perdón, el otro lo percibe y lo aprovecha. Esto es fundamental, absolutamente fundamental, y es algo que se puede cambiar no de manera instantánea, pero sí de manera sistemática. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Pero antes quiero que hagamos una pequeña pausa para reflexionar juntos sobre algo que puede ser incómodo y es importante que te quedes porque muchas personas en este punto cambiarían de vídeo y precisamente eso sería un error enorme si no tienes límites sólidos, si te cuesta decir que no, si acabas cediendo constantemente, no ha pasado porque sí, hay una historia detrás. Siempre hay una historia. Muchos de nosotros crecimos en entornos donde poner límites era castigado de alguna manera. Puede que no fuera algo explícito, nadie te dijo directamente, aquí no se ponen límites, pero lo aprendiste igual. Lo aprendiste cuando de niño dijiste que no querías hacer algo y hubo una consecuencia desagradable. Ya fuera enfado, frialdad, rechazo. Lo aprendiste cuando viste que en tu familia el amor era condicional, que te querían más cuando eras complaciente, cuando no dabas problemas, cuando hacías felices a los demás. Lo aprendiste cuando alguien que debería haberte enseñado que tú también importabas, te enseñó sin querer que los demás importaban más. Y el cerebro de un niño es una esponja, aprende rapidísimo, especialmente las cosas que tienen que ver con la supervivencia emocional. Y para un niño la supervivencia emocional pasa por mantener el vínculo con sus cuidadores. Así que si el mensaje fue consciente o inconscientemente que poner límites amenaza ese vínculo, el cerebro aprendió a no ponerlos. Aprendió que ser querido requiere ser complaciente. Y esa creencia, ese programa que se instaló en tu sistema cuando eras pequeño, sigue funcionando de adulto, sigue ejecutándose de manera automática cada vez que alguien te pide algo que no quieres hacer. Cada vez que alguien cruza una línea y antes de que tu mente consciente pueda siquiera plantearse si quieres o no quieres, si te conviene o no,
ya has dicho que sí, ya has cedido, y luego llega ese momento horrible, ese momento que seguro reconoces en el que estás haciendo algo que no querías hacer, pensando en por qué has dicho que sí otra vez, sintiéndote resentido o simplemente agotado. ¿Te suena eso? Claro que te suena, porque es uno de los patrones más comunes que veo en consulta. Y lo que más me llama la atención es que estas personas, en su mayoría, son personas extraordinariamente sensibles, empáticas, con una capacidad enorme para entender a los demás. Y precisamente esa capacidad, esa que debería ser una fortaleza, se convierte en una trampa cuando no va acompañada de una buena relación con uno mismo. Porque la empatía sin límites no es virtud, es agotamiento, es invisibilidad, es ir desapareciendo poco a poco detrás de las necesidades de todos los demás hasta que un día no sabes ni quién eres ni qué quieres. Y aquí es donde empieza el camino real, no en aprender frases, en entenderte a ti mismo. Ahora bien, quiero que sigas escuchando porque lo que viene a continuación va a ser práctico, muy práctico. Vamos a hablar de cosas concretas que puedes empezar a trabajar, pero también quiero que sepas que hay un concepto, una idea que existe en la psicología y que tiene que ver con la presencia, con algo que va más allá de las palabras que voy a explicarte más adelante y que para mí es la pieza más poderosa de todo este puzzle. No te vayas todavía. Antes de que puedas poner límites a los demás, necesitas poner límites contigo mismo. Sé que esto suena paradójico. Sé que estás pensando, espera, no era el problema que los demás no me respetan. Sí, pero lo que voy a contarte ahora es la raíz de todo. Los límites externos, los que pones con otras personas, son un reflejo de los límites internos que tienes contigo mismo. Si te permites a ti mismo hacer cosas que van en contra de tus valores, si te permites pensar de ti mismo de manera destructiva, si no te das el espacio y el tiempo que necesitas, si no cuidas tu propio bienestar, estarás enviando hacia ti, hacia el mundo, un mensaje claro. Yo no importo tanto y los demás lo leerán, lo captarán y se comportarán en consecuencia. Poner límites contigo mismo significa aprender a escucharte, significa empezar a hacerte una pregunta que quizás lleva mucho tiempo sin hacerse qué quiero yo aquí, no qué necesita el otro, no qué sería lo más educado, no qué esperan de mí, sino qué quiero yo, qué necesito yo, qué me hace bien a mí. Esto puede ser incómodo al principio, especialmente si llevas años priorizando a todos los demás. Puede incluso generar culpa. Esa culpa que aparece cuando haces algo para ti, cuando dices que no, algo que no te apetece, cuando dedicas tiempo a tus propias necesidades. Esa culpa es una señal, no es una señal de que estás haciendo algo malo. Es una señal de que estás rompiendo un patrón viejo, de que tu sistema nervioso está recalibrándose. ¿Es incómodo? Sí, pero es buena señal. Una cosa muy concreta que puedes empezar a hacer es lo siguiente. Durante los próximos días, antes de responder a cualquier petición que te hagan, haz una pausa, solo una pausa. No tienes que decir que no, no tienes que decir nada especial. Simplemente introduce un momento de espacio entre la petición y tu respuesta. En ese espacio pregúntate cómo te sientes. ¿Hay algo dentro de ti que se tensa? ¿Hay algo que dice que no quieres esto? Obsérvalo, no tienes que actuar todavía, solo empieza a escucharte. Este ejercicio parece simple, y lo es, pero su impacto es enorme, porque lo que estás haciendo es empezar a crear conciencia, y la conciencia es el primer paso de cualquier cambio real. No puedes cambiar algo que no ves. Y muchas personas llevan años cediendo en piloto automático sin darse cuenta siquiera de que están cediendo, sin notar la tensión interna antes de decir que sí. Cuando empiezas a notar esa tensión, cuando empiezas a escucharla, ya has dado el primer paso. Volvamos a la neurociencia porque aquí hay algo que me parece absolutamente crucial y que cambia completamente la manera en que entendemos los límites. Hay un concepto que en psicología y en neurobiología se llama regulación del sistema nervioso autónomo. Es un concepto complejo, pero voy a explicártelo de una manera muy sencilla porque necesitas entenderlo para comprender por qué tu cuerpo puede poner límites que tu boca no puede. Tu sistema nervioso tiene dos grandes modos de funcionamiento. Cuando estás en calma, cuando te sientes seguro,
Tu sistema nervioso opera desde lo que llamamos el estado ventral vagal, el modo de conexión y presencia. En este estado, tu voz tiene un timbre más cálido, tu cara está más expresiva y relajada, tu cuerpo es más abierto, tu mirada más tranquila y las personas que te rodean lo perciben, se sienten a gusto contigo. Y algo interesante, muy interesante, es que en este estado tú también pones límites con mucha más facilidad porque no hay miedo, no hay esa tensión de anticipación de que algo malo va a pasar si dices que no. Pero cuando estás en un estado de amenaza, cuando tu sistema nervioso está activado, sea por estrés crónico, por miedo al rechazo, por ansiedad social, tu cuerpo lo comunica de maneras sutiles pero claras. La voz se vuelve más aguda o más plana, el cuerpo se encoge ligeramente, los movimientos se vuelven más inseguros, la mirada se desvía y las personas que están en modo predador emocional, las que suelen cruzar límites ajenos, son extraordinariamente buenas detectando estos signos, no necesariamente de manera consciente, es algo más instintivo. Detectan que hay una persona que se va a plegar y se aprovechan. Por eso, trabajar la regulación del sistema nervioso no es un lujo espiritual ni una moda de bienestar. Es una herramienta real con base científica que cambia la manera en que los demás te perciben. Cuando tu sistema nervioso está regulado, cuando operas desde la calma y la seguridad interior, tu cuerpo comunica automáticamente: soy una persona que se respeta a sí misma, y eso genera respeto en los demás sin que tengas que decir nada. ¿Cómo se regula el sistema nervioso? Esta es una pregunta con respuesta larga, pero déjame darte algunas claves muy concretas ahora mismo. El primer gran regulador es la respiración, no la respiración normal que haces sin pensar, sino la respiración consciente, lenta y profunda. Cuando alargas la exhalación, cuando expiras durante más tiempo del que inspiras, activas directamente el nervio vago, que es el gran regulador parasimpático. Esto no es metáfora, no es esoterismo, es fisiología. Inhalar 4 tiempos, exhalar 8. Hacerlo durante 1 o 2 minutos antes de entrar a cualquier situación social que te genere ansiedad, antes de una conversación difícil, antes de una situación donde sepas que vas a tener que poner un límite, eso cambia literalmente el estado de tu sistema nervioso. El segundo gran regulador es el movimiento. El cuerpo necesita moverse para procesar la activación nerviosa. Cuando estamos en modo amenaza, hay una preparación para la acción que, si no se descarga, se queda atrapada en el cuerpo. Por eso el ejercicio físico regular es una de las mejores herramientas de regulación que existen. No necesitas hacer deporte de élite, caminar a paso rápido durante 30 minutos, moverse, sacudir el cuerpo. Eso ayuda a tu sistema nervioso a volver al equilibrio. Y el tercero, el que quizás es el más poderoso, pero también el más complejo, es el trabajo con las creencias. El convencerte a través de la experiencia repetida de que puedes poner límites y seguir siendo querido, de que decir que no destruye los vínculos, de que tus necesidades importan tanto como las de los demás. Esto es justamente lo que trabajamos en terapia. Y es algo que poco a poco, con práctica, paciencia y autocompasión, también puedes empezar a desarrollar por tu cuenta. Ahora quiero centrarme en algo muy concreto: los comportamientos visibles de las personas que tienen límites firmes sin necesidad de repetirlos todo el tiempo. Porque estas personas existen, seguro conoces alguna, y hay patrones muy claros en su forma de actuar que podemos observar, comprender y aprender. Lo primero que suele notarse en ellas es su relación con el tiempo. No reaccionan de inmediato a cada petición, no están disponibles todo el tiempo, ni responden mensajes en cuestión de segundos. Y no lo hacen como estrategia ni como juego, simplemente se permiten un espacio para pensar, sentir y decidir. Esa disponibilidad selectiva transmite algo muy poderoso. Mi tiempo tiene valor, mis respuestas son conscientes, no actúo desde el miedo ni desde la presión social.
Cuando alguien deja de estar siempre disponible de forma automática, suele descubrir algo interesante. Los demás empiezan a valorar más su atención, no porque haya un juego de poder, sino porque hay algo real ahí. Hay alguien que se respeta lo suficiente como para no estar pendiente del teléfono las 24 horas del día esperando la llamada de otra persona. Lo segundo que hacen estas personas es que son muy selectivas con la información que comparten. No se explican en exceso, no dan razones elaboradas de por qué no pueden hacer algo, de por qué no quieren ir a algún sitio. Cuando alguien que tiene límites claros dice, ese día no puedo, no añade una lista de justificaciones. Y eso paradójicamente hace que nadie le discuta, porque la persona que se explica demasiado, que da 15 razones de por qué no puede, está invitando, sin querer a que el otro le rebata las razones como si necesitara permiso, como si tuviera que ganarse el derecho de decir que no. Recuerda esto, cuanto más te explicas, más poder le das al otro de cuestionarte. La persona segura simplemente dice que no puede o que no quiere con calma, sin drama, y pasa otra cosa. Lo tercero es la manera en que gestionan el silencio. Las personas inseguras, las que no tienen límites claros, tienen mucho miedo al silencio. Cuando hay una pausa en la conversación, se precipitan a llenarlo, a decir algo, a suavizar, a compensar. La persona con límites claros está cómoda en el silencio. Puede decir algo difícil y luego quedarse en silencio, permitiendo que el otro procese, sin sentir la necesidad urgente de rescatar al otro de su incomodidad o de rescatarse a sí mismo de la situación. El silencio usado con calma y seguridad es una de las herramientas más poderosas que existen en la comunicación humana. No el silencio agresivo, no el silencio punitivo, el silencio tranquilo, el silencio de alguien que ha dicho lo que tenía que decir y no necesita añadir nada más. Lo cuarto, y esto es algo que no se habla suficientemente, es la coherencia temporal. Las personas respetadas dicen lo que van a hacer y lo hacen. No hacen promesas que no van a cumplir. No se comprometen con cosas que saben que no harán. Y cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Esa coherencia entre lo que dicen y lo que hacen construye algo muy valioso que se llama confiabilidad. Y la confiabilidad genera automáticamente respeto. Nadie cuestiona los límites de una persona que ha demostrado una y otra vez que sus palabras y sus acciones van en la misma dirección. Esto es algo que puede resultar incómodo de escuchar, pero que es absolutamente necesario. Y te pido que te quedes porque puede ahorrarte años de sufrimiento innecesario. Las personas que habitualmente cruzan los límites de los demás, las que son manipuladoras, las que absorben emocionalmente, las que invaden, no son aleatorias en sus elecciones. No van por la vida cruzando límites de todo el mundo por igual. Tienen muchas veces de manera inconsciente un radar muy afinado para detectar quién va a permitirles hacerlo, cuáles son las señales que emitimos cuando somos personas que permiten que los demás crucen nuestros límites. La primera y más importante es la necesidad de aprobación visible. Cuando buscas constantemente la aprobación del otro, cuando te incomoda la idea de que alguien pueda estar enfadado contigo, cuando haces cosas para que los demás te aprueben, eso se percibe. Y la persona que disfruta de tener poder sobre los demás lo detecta inmediatamente. Sabe que tiene una palanca. Si te da su aprobación, eres suyo. Si te la retira, puedes hacer cualquier cosa para recuperarla. La segunda señal es la tendencia a disculparse en exceso. Las personas que dicen perdona y lo siento de manera refleja, incluso cuando no han hecho nada malo, están comunicando algo sobre cómo se ven a sí mismas. Están diciendo, tiendo a sentirme culpable, tiendo a asumir que la culpa es mía. Y eso es información muy valiosa para alguien que quiere manipular. La tercera señal es la evitación del conflicto a cualquier precio. Cuando tienes tanto miedo al conflicto que harás lo que sea por evitarlo, incluyendo ceder en cosas importantes, incluyendo traicionarte a ti mismo, pues eso también se nota. Las personas que cruzan límites lo saben,
a veces conscientemente, a veces no. Saben que si presionan un poco, si se muestran un poco molestas, si elevan ligeramente el tono emocional, tú vas a ceder para que el conflicto se acabe. Y lo seguirán haciendo porque funciona. ¿Y qué hacemos con todo esto? Empezamos a cambiar esas señales, no fingiendo, no actuando, sino trabajando desde dentro, desde las creencias, desde el sistema nervioso, desde la autoimagen. Y a medida que eso cambia, el tipo de personas que se acerca a nosotros también cambia, no de manera inmediata, no de la noche a la mañana, pero sí con el tiempo. Y hay una última cosa que quiero decirte sobre esto, algo que te va a dejar pensando. Las personas que tienen el mayor problema de límites no suelen ser las menos empáticas, suelen ser las más empáticas. Sienten tanto lo que siente el otro, se meten tanto en su mundo que se olvidan de sí mismas. Y esa es una paradoja muy dolorosa con la que trabajo mucho en consulta. Ser una persona empática y sensible debería ser una fortaleza enorme y lo es, pero necesita ir acompañada de algo más. Necesita ir acompañada de lo que vamos a hablar en la siguiente parte. Hay algo que me pregunta mucha gente en consulta y que quiero abordar aquí directamente porque genera mucho miedo y es ¿qué va a pasar con mis relaciones cuando empiece a poner límites? ¿Se van a enfadar? ¿Me van a dejar de querer? Y quiero ser honesta contigo porque creo que mereces la verdad. Sí, algunas relaciones van a cambiar, algunas personas se van a incomodar y eso al principio duele. Pero lo que también te digo es esto. Las relaciones que sobreviven a tu proceso de aprender a ponerte límites son más auténticas, más sólidas y más nutritivas que cualquiera de las que tenías antes, porque están basadas en el respeto real, no en el miedo, no en la complacencia, no en la dependencia. Las personas que te quieren de verdad, que tienen una relación genuina contigo, no van a dejar de quererte porque empieces a decir que no. Pueden sorprenderse al principio, puede haber una adaptación, puede haber alguna conversación incómoda, pero si el vínculo es real, sobrevive. Y si una relación no sobrevive a que empieces a respetarte a ti mismo, entonces esa relación no te estaba haciendo bien. Esto es importante decirlo también, porque a veces cuando alguien empieza a trabajar sus límites, pierde alguna relación y lo interpreta como una señal de que ha hecho algo mal y no. A veces perder una relación es precisamente la señal de que estás creciendo, de que estás dejando de ser lo que esa persona necesitaba que fueras para poder estar en tu vida. Pero también es verdad que hay maneras de ir introduciendo los límites en las relaciones existentes que minimizan el conflicto y permiten una transición más suave. Y aquí es donde el lenguaje no verbal juega un papel fundamental. Porque cuando los límites se comunican a través del cuerpo, a través de la actitud, a través de los comportamientos, más que a través de las palabras, hay menos confrontación directa, menos drama, menos necesidad de grandes conversaciones. Si llevas tiempo cediendo siempre y de repente un día le sueltas a alguien, mira, voy a empezar a poner límites y no voy a tolerar esto y lo otro. Eso genera resistencia, genera conflicto, genera confusión. Pero si simplemente empiezas a comportarte de manera diferente, si empiezas a estar menos disponible, a responder más despacio, a ocupar más espacio en las conversaciones, a mantener más tus posiciones sin grandes discursos, el cambio es más orgánico, más suave y a la larga más efectivo. Llegamos a una de las partes más prácticas de este vídeo, así que presta mucha atención porque aquí encontrarás ideas que puedes empezar a aplicar casi de inmediato. Vamos a hablar del lenguaje corporal cuando se trata de establecer límites, no como una simple lista de posturas que memorizar, sino como la expresión de un estado interior. Esa es la diferencia fundamental. Puedes intentar imitar la postura de alguien seguro, cruzar los brazos, sacar el pecho o mirar fijamente a los ojos siguiendo algún manual. Pero si por dentro estás en alerta, si internamente solo deseas que la situación termine cuanto antes, eso también se va a notar. Las posturas son la consecuencia, no el origen. Aún así existe algo que en psicología se conoce como retroalimentación somática. El cuerpo y la mente se influyen mutuamente. Y aunque adoptar una postura por sí sola no transformará de forma permanente tu estado interior,
sí puede ayudarte a modificar cómo te sientes en momentos concretos. La investigación en psicología fisiológica ha demostrado que cambiar la postura física, incluso brevemente, puede tener efectos reales en la percepción de uno mismo y en los niveles de estrés. Lo que sí funciona es esto. Cuando vayas a estar en una situación donde sepas que necesitas mantener un límite antes de entrar, tomarte un momento a solas, respirar profundamente varias veces, colocar el cuerpo en una posición de expansión, no de contracción, espalda recta, hombros ligeramente hacia atrás, pies bien apoyados en el suelo y simplemente respirar. Ese momento de preparación física tiene un efecto real en cómo entras a la situación. Dentro de la situación hay cosas muy concretas que comunican límites sin palabras. El contacto visual sostenido pero no agresivo es una de ellas. Las personas que tienen límites claros sostienen la mirada con naturalidad. No miran hacia abajo cuando dicen algo que puede no gustar. No buscan la aprobación del otro en sus ojos. Miran de frente con calma. El ritmo del habla es otro elemento crucial. Hablar más despacio de lo que te pide la ansiedad. Hacer pausas, no precipitarte. La velocidad del habla en situaciones de tensión suele aumentar porque el sistema nervioso quiere que todo acabe rápido. Cuando eres capaz de hablar despacio, de hacer pausas, estás enviando un mensaje muy claro. No estoy asustado, no tengo prisa, tengo todo el tiempo del mundo para mantener mi posición. Y luego está la distancia física. Las personas que permiten que otros invadan su espacio físico también suelen permitir que invadan su espacio emocional. Mantener una distancia cómoda, no ceder cuando alguien se acerca demasiado, mantener el propio espacio con naturalidad, todo eso forma parte de este lenguaje silencioso de los límites. Vamos a hablar de algo que es inevitable, porque por mucho trabajo que hagas en ti mismo, habrá momentos en que alguien cruce una línea. Habrá situaciones en que alguien invada tu espacio, tu tiempo, tu energía de una manera que no aceptas. Y la pregunta es, ¿qué haces? Entonces, lo primero que quiero decirte es, lo que no debes hacer, no debes explotar. La acumulación es el mayor enemigo de los límites saludables. Lo que pasa cuando no ponemos límites de manera regular, cuando aguantamos y aguantamos hasta que ya no podemos más, es que llegamos a un punto de explosión y en ese punto decimos cosas de una manera que no ayuda, que genera más conflicto, que daña las relaciones y luego nos sentimos culpables. Y volvemos al punto de partida, la explosión emocional, la explosión de rabia después de mucha acumulación es lo opuesto a los límites saludables. Es lo que pasa cuando no hay límites, porque los límites son preventivos, son cotidianos, son pequeñas señales que se dan en el momento, no grandes reacciones que se dan cuando ya no se puede más. Y aquí hay una anécdota que quiero compartirte porque creo que lo ilustra muy bien. Tuve una paciente que vino a consulta porque sus relaciones siempre acababan de la misma manera. Ella aguantaba mucho tiempo, cedía en todo y luego llegaba un punto en que explotaba de una manera que a los demás les parecía desproporcionada. Los demás no entendían la explosión porque no habían visto la acumulación y ella se quedaba sola, convencida de que era demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado difícil, cuando en realidad el problema no era su intensidad, el problema era que había esperado demasiado tiempo, que había acumulado demasiado, que cada pequeña sesión que había hecho sin decir nada había añadido un poco más de presión hasta que el sistema colapsó. Cuando empezamos a trabajar juntas en que expresara sus necesidades de manera pequeña y regular, cuando aprendió a decir esto no me sienta bien en el momento, de manera calmada, sin drama, sus relaciones cambiaron completamente. No hubo más explosiones, no las necesitó, porque el vapor se liberaba poco a poco en lugar de acumularse hasta hacer estallar la olla. ¿Y qué hacer cuando alguien cruza un límite? En ese momento lo más efectivo suele ser lo más simple. Una mirada directa, una pausa, un tono de voz sereno pero firme. Un simple, eso no. Un simple, prefiero no. Sin explicaciones largas, sin disculpas, sin entrar en debates, dicho con calma, sostenido con el cuerpo
y luego seguir adelante como si no necesitaras más explicaciones porque no las necesitas. Quiero dedicar esta parte a hablar de algo que genera mucha angustia. ¿Qué pasa con las personas que parecen especialmente resistentes a los límites? Las personas que por mucho que digas que no, siguen presionando. Las que usan la culpa, la manipulación, el victimismo para conseguir que cedas las personas verdaderamente difíciles, porque sí existen. Y tengo que ser honesta, con este tipo de personas el trabajo es diferente. Lo primero que tienes que entender es que hay personas cuyo patrón de relación se basa fundamentalmente en la transgresión de límites ajenos. No lo hacen necesariamente de manera maliciosa. Muchas veces lo hacen porque es el único patrón relacional que conocen, porque crecieron en entornos donde los límites no existían, porque tienen sus propias heridas profundas. Entender esto no significa que tengas que aguantar su comportamiento, significa que no te tomes su resistencia como algo personal. Cuando alguien no respeta tus límites verbales repetidamente, la respuesta no es repetir el límite con más fuerza, con más agresividad, con más palabras. Eso generalmente no funciona. Lo que funciona es el cambio de comportamiento. Es lo que yo llamo el límite conductual, que es el más poderoso de todos. Un límite conductual no se anuncia, no se explica, simplemente ocurre. Si alguien te llama a las 11 de la noche repetidamente y ya le has dicho 1000 veces que no te gusta que te llamen tarde, la respuesta conductual es dejar del teléfono a partir de cierta hora. Sin drama, sin anuncio, sin discusión, simplemente deja de estar disponible y el comportamiento de esa persona tarde o temprano se adapta, no porque hayas cambiado su manera de pensar, no porque la hayas convencido de nada, sino porque la consecuencia de su comportamiento ha cambiado. Esto es muy importante. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta a su comportamiento. Y cuando tu respuesta cambia de manera consistente, cuando la consecuencia de cruzar tu límite cambia, el comportamiento del otro eventualmente cambia también. Y hay casos en los que el límite conductual más importante es la distancia o incluso la salida de la relación. Eso no es un fracaso. Eso es reconocer que hay personas con las que en este momento de tu vida y en este estadio de tu propio desarrollo no puedes mantener una relación que no te haga daño. Y elegirte a ti mismo en esa situación es quizás el límite más difícil y más valioso que puedes poner. Estamos llegando a la parte más importante de este vídeo. Recuerda que te dije al principio que había algo, una idea fundamental que quería dejarte para el final. Y llegó el momento, todo lo que hemos hablado hasta aquí. El sistema nervioso, el lenguaje corporal, los patrones de comportamiento, la autocompasión, todo ello tiene una raíz común, una sola raíz, y esa raíz se llama autorrespeto. El autorrespeto no es lo mismo que la autoestima. La autoestima, tal como suele entenderse, está relacionada con la valoración que haces de ti mismo. Lo que piensas sobre tus capacidades, tus logros o tus cualidades. Es importante, sí, pero el autorrespeto va un paso más allá. El autorrespeto nace del reconocimiento de que mereces ser tratado con dignidad simplemente por existir. No porque hayas alcanzado metas, ni porque seas especialmente brillante, atractivo o exitoso, sino porque eres un ser humano y todos los seres humanos merecen respeto. Puede parecer algo evidente, pero en la práctica no siempre lo es. Muchas personas lo entienden a nivel intelectual. Si les preguntas, dirán, claro que merezco respeto. Sin embargo, en su vida diaria actúan como si no lo creyeran del todo. Se disculpan por ocupar espacio, se hacen pequeñas para no incomodar, ceden constantemente y ponen siempre a los demás primero. Y ese comportamiento no encaja con alguien que realmente siente en lo más profundo, en su sistema nervioso y en su manera de estar en el mundo, que merece respeto. El autorrespeto auténtico empieza ahí. El que opera desde las tripas y no solo desde la mente es el que genera automáticamente todos los comportamientos que hemos descrito hoy. Es el que hace que el cuerpo comunique hasta aquí sin necesidad de palabras. Es el que genera
esa presencia que inspire respeto sin esfuerzo. Es la fuente de todo. ¿Y cómo se construye el autorrespeto cuando no lo tienes? ¿Cómo se llega a ese lugar? Se llega haciendo pequeñas cosas de manera constante que son coherentes con valorarte. Se llega cumpliéndote promesas a ti mismo. Se llega priorizándote en pequeñas decisiones cotidianas. Se llega diciendo que no cuando no quieres, aunque te dé miedo. Se llega tratándote con amabilidad cuando te equivocas. Se llega eligiéndote no de manera egoísta, no a expensas de los demás, sino simplemente sin excluirte de la ecuación. Cada vez que dices que no, cuando no quieres, aunque te cueste, aunque genere un momento de incomodidad, estás enviando un mensaje a tu propio sistema. Yo importo, mis necesidades importan, tengo el derecho de tener límites, y eso repetido en el tiempo va reconstruyendo desde dentro la creencia en tu propia dignidad, va reconstruyendo el autorrespeto que quizás nunca tuviste o que perdiste en el camino. Y cuando ese autorrespeto está en su lugar, cuando es genuino, cuando es real, no necesitas decir nada. Lo comunicas con todo tu ser, con la manera en que entras a una habitación, con la manera en que miras, con la manera en que te sientas, con la manera en que respondes, cuando alguien intenta cruzar una línea, con todo. Y la historia de esa paciente que te conté al principio, la que tenía esa amiga que la absorbía completamente, ¿recuerdas? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió con ella. No le dijo nada especial a su amiga, no tuvo una gran conversación sobre límites. Empezó a trabajar su autorrespeto, a priorizarse en pequeñas cosas, a estar menos disponible de manera natural, porque genuinamente empezó a ocupar su tiempo en cosas que le importaban a ella. Y al cabo de unos meses, la dinámica con su amiga había cambiado completamente, sin una sola conversación difícil, sin drama. Su amiga simplemente se adaptó inconscientemente a la nueva versión de ella, una versión que ya no estaba disponible para ser absorbida porque se respetaba demasiado como para permitirlo. Eso es lo que quiero para ti. Hay algo que ocurre de manera muy interesante cuando una persona empieza a poner límites de verdad, cuando empieza a respetarse, y es que descubre quién es. Suena extraño, pero tiene mucho sentido. Cuando llevas años definiendo tu identidad a través de lo que haces por los demás, cuando tu valor propio depende de cuánto ayudas, cuánto dices que sí, cuánto te sacrificas, entonces no sabes muy bien qué queda de ti cuando paras. Hay un vacío que puede ser desconcertante. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo quiero relacionarme yo? Preguntas que parecen básicas, pero que muchas personas no saben responder porque llevan toda la vida respondiendo a las preguntas de los demás. El proceso de aprender a poner límites es también un proceso de descubrimiento personal, de ir encontrando quién eres tú más allá del papel que has aprendido a jugar. Y ese proceso puede ser a veces confuso, a veces doloroso, pero es también enormemente emocionante porque lo que encuentras al otro lado de la complacencia sistemática eres tú con tus opiniones, tus gustos, tus necesidades, tus valores. Una persona real, compleja, interesante, no un espejo de los demás. Y algo muy curioso que observo siempre es que a medida que las personas van encontrando esa identidad más sólida, más propia, más auténtica, sus relaciones mejoran. Porque las relaciones de verdad, las nutritivas, las que valen la pena, se dan entre personas que son ellas mismas, no entre una persona y un espejo, no entre alguien y su sombra, entre dos seres que se presentan con su propia luz, con sus propias sombras, con sus propios límites. Así que si hoy estás en ese lugar de preguntarte quién eres cuando no estás complaciendo a nadie, si sientes ese vértigo de no saber qué quedas tú cuando sacas a los demás de la ecuación, ese vértigo es buena señal. Significa que estás en el umbral de algo importante, de un descubrimiento que nadie puede hacer por ti, pero que puede cambiar completamente tu vida. No quiero dejarte con mucha teoría y poca práctica, así que voy a resumirte de manera muy concreta el camino que has escuchado a lo largo de este vídeo para que puedas empezar hoy mismo. El primer paso es la conciencia. Empieza a observarte. Observa
¿Cuándo cedes? ¿Cómo te sientes antes de ceder? ¿Qué emociones aparecen cuando alguien te pide algo que no quieres dar? No tienes que cambiar nada todavía. Solo observa la conciencia. Es el principio de todo. El segundo paso es la regulación. Empieza a trabajar tu sistema nervioso. Practica la respiración profunda, el movimiento, el descanso. Cuida tu cuerpo, porque tu cuerpo es el vehículo de tus límites. Si tu sistema nervioso está crónicamente activado en modo amenaza permanente, te será muy difícil comunicar límites con calma y solidez. El tercer paso es la autoescucha. Antes de responder, pausa. Date espacio para sentir lo que quieres y lo que no quieres. Empieza a tomar pequeñas decisiones basadas en lo que tú necesitas, no solo en lo que esperan de ti, con pequeñas cosas al principio. Si te apetece una cosa para comer, pídela, aunque sea diferente a lo que quieren los demás. Si no te apetece ir a algún plan, di que no, y observa que el mundo no se acaba. El cuarto paso es trabajar el diálogo interno. Empieza a cuestionar las voces que te dicen que no puedes decir que no, que si decepciona a alguien ocurrirá algo terrible, que tus necesidades no importan tanto. Pregúntate de dónde vienen esas voces, pregúntate si son verdad, pregúntate qué pasaría realmente si empezaras a respetarte más. El quinto paso, y quizás el más importante, es la consistencia, no el gran cambio, no la revolución de un día. La consistencia de pequeñas decisiones repetidas en el tiempo que te dicen a ti mismo que te respetas. Eso es lo que construye el autorrespeto real. Eso es lo que cambia el software, eso es lo que hace que con el tiempo tu cuerpo comunique límites sin que tengas que abrir la boca. Este es el camino. No es corto, no es siempre cómodo, pero es uno de los más transformadores que puedes recorrer. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo este vídeo, quiero que sepas algo. El hecho de que estés aquí, el hecho de que estés buscando esto, ya dice mucho de ti. Dice que una parte de ti sabe que merece más, que una parte de ti está lista para aprender a respetarse, y eso de verdad merece ser reconocido. Vivimos en un mundo que muchas veces premia la complacencia, que nos enseña desde pequeños que ser buena persona significa ponerse siempre el último, que los límites son egoísmo, que el amor exige sacrificio continuo. Y esas ideas repetidas durante años generan adultos que no saben quiénes son, que están agotados de cargar con los pesos de todos menos con el suyo propio, que han olvidado cómo se siente tomar decisiones desde lo que ellos quieren. Quieren poner límites, no es egoísmo, es respeto, es honestidad. Es el único camino hacia relaciones genuinas, hacia una vida que sea realmente tuya. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas gritar esos límites, no necesitas peleas, no necesitas dramas, no necesitas grandes discursos. Cuando el límite viene de dentro, cuando viene del autorrespeto genuino, cuando viene de saber con claridad quién eres y lo que aceptas, el mundo lo ve, lo siente, lo respetas sin que hayas dicho una sola palabra. Eso es lo que quiero para ti. Una vida en la que no tengas que pelear para que te respeten. Una vida en la que simplemente siendo tú, siendo auténtico, siendo alguien que se respete a sí mismo, el mundo te trate con la dignidad que siempre has merecido. Y ahora sí, antes de que te vayas, te necesito un momento porque este canal existe para ti. Todo lo que hacemos aquí, cada vídeo, cada palabra, cada historia, lo hacemos pensando en la persona que está al otro lado de la pantalla. La persona que quizás está pasando un momento difícil, la persona que siente que necesita cambiar algo, pero no sabe por dónde empezar. La persona que lleva tiempo buscando respuestas que nadie a su alrededor le está dando. Si eres esa persona, este canal es para ti. Y para que puedas seguir llegando a más personas como tú, necesito tu ayuda. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Ese botoncito rojo de suscribirse, ese pequeño gesto, hace que el canal crezca, que el algoritmo nos muestre a más personas, que podamos llegar a alguien que en este momento está necesitando exactamente lo que acabas de escuchar. No lo hagas solo por mí,
hazlo pensando en esa persona que quizás todavía no nos conoce y que nos necesita. Dale también a me gusta si este vídeo te ha aportado algo. No tiene que haberte cambiado la vida entera, solo tiene que haberte dado una idea, una perspectiva diferente, un momento de reconocerte. Si eso ha ocurrido, ese me gusta ayuda enormemente a que más personas encuentren este contenido. Y escríbeme en los comentarios, quiero saber de ti. Cuéntame cuál ha sido la parte del vídeo que más te ha resonado. Cuéntame con cuál de las situaciones que hemos descrito te identificas más. O cuéntame simplemente cómo estás, qué estás viviendo, qué te ha traído hoy a buscar un vídeo sobre los límites, porque cada comentario que escribes me dice que hay una persona real al otro lado, y eso me importa. Me importa saber que lo que hacemos aquí llega, que toca, que ayuda. Los comentarios también crean comunidad, y la comunidad que se forma alrededor de este canal es especial. Son personas que buscan crecer, que no se conforman con vivir en piloto automático, que quieren entenderse mejor a sí mismas y tener relaciones más sanas. Si eres una de esas personas, bienvenido a casa. Hay más vídeos en el canal que te van a interesar si este te ha tocado. Vídeos sobre autoestima, sobre vínculos emocionales, sobre cómo el cortisol y el estrés afectan a nuestras relaciones, sobre cómo gestionar las emociones difíciles. Explóralos. Todo lo que encontrarás aquí está pensado para que puedas vivir una vida más consciente, más tuya, más plena. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Cuídate mucho y recuerda siempre esto. Tus límites no te hacen difícil, te hacen auténtico, te hacen libre. Y eso al final es lo más generoso que puedes ofrecerle al mundo. Nos vemos en el próximo.